Muy buenos días a todo y toda. Lo que tenemos aquí es una conferencia cómo se puede vincular el tomo uno del Capital por Marx al tomo 2. Y este han sido un parte de una serie de intercambios, grupo de estudio que es en el grupo que se llama Economía Política Abayala. Y también desde aquí tenemos como un anfitrión técnica, un grupo en Inglaterra que se llama Centro del Estudio de Social y Global Justicia. Entonces, este es donde estamos. Mi nombre es Andy Higginbottom y yo soy dando como la conferencia de hoy. La conferencia va a cubrir dos temas principales. Uno es un resumen y un comentario sobre la metodología de capital. Y voy a añadir desde mi punto de vista lo que Marini ha añadido a nuestro estudio de capital. Y segundamente vamos a introducir los temas de este capítulo inédito por Marx, que es muy útil para entender cómo es la transición entre el enfoque de tomo 1 al enfoque del tomo 2. Y para anticipar el resumen, el enfoque de tomo 2 se puede entender en el sentido de que las mercancías son productos del capital. Y este es un poco en contradicción de lo que hemos estudiado, que las mercancías son productos de la fuerza de trabajo, explotado por capital, pero todavía frutos del trabajo. Ahora, Marx ha cambiado el punto de la perspectiva, que es desde producción a circulación, y está también cambiando el punto de vista crítica todavía, pero desde el punto de vista que mercancías son productos del capital. Y vamos a llegar ahí. Ok. Um, ¿Cómo se situó el pensamiento de Marx en el pensamiento clásico de política economía? La política economía antes de Marx tenía una teoría de trabajo como el contenido del valor de mercancías. Este fue algo no descubierto por Marx, pero una herencia que él desarrolló. Y también al mismo tiempo, pero en un poco en contraste, la política economía tenía un concepto de la ganancia, porque ellos sabían que hay que hacer una ganancia en sistema capitalista. Entonces Smith tenía una teoría de valor que sirve bien como una forma de sociedad antes del capitalismo, pero fue un poco difícil explicar el capitalismo, porque se puede entender que en una sociedad como artesanal, que los productos de cada uno es más o menos, el valor es más o menos cuánto trabajo ha tomado para producirlo, y eso es bastante transparente también, ¿no? Con el Ricardo aplicó la ley de valor al capitalismo, pero no con éxito. Este fue un problema para él, una excepción grande para explicar la ganancia dado la teoría de trabajo. Ese fue un poco problemática y ecléctica en el pensamiento de Ricardo. Por ende, después de Ricardo, los seguidores de Ricardo cayeron en dos campos. Un campo más en favor del capital, otro campo más en favor de los trabajadores, un campo socialista ricardiana, básicamente. Entonces, un campo enfatizó una parte de su herencia, otra parte. Con Marx tenemos un gran avance, teóricamente, porque Marx explicó muy como claramente el concepto de plusvalía. Y este es basado en la distinción entre la fuerza de trabajo, y que es la capacidad de trabajar, y la continuidad, el tiempo mientras tanto el trabajador está trabajando.
Entonces, este es algo central en el avance de Marx. Y Marx también hizo otro avance más que Ricardo, es que no simplemente tenemos que entender mercancía, pero tenemos que entender al mismo tiempo el dinero. En este es su teoría de valor-forma. Y el valor de cambio de una mercancía es el precio. Entonces tenemos que entender cuál es el precio, cuál es el dinero, qué es el dinero también. Entonces, estos son dos avances de Marx ya hecho y el resultado es explicar los salarios. Los salarios con equivalentes a la fuerza de trabajo, o sea, los mercancías que están utilizados en consumir y reproducir los trabajadores en su vida, pero este es menos de el valor producido durante un día o una semana de trabajo. Entonces, este es un importante logro de Marx en la teoría. Entonces, lo que Marx logró es explicar dentro de la producción la relación interna que es contradictorio entre el capitalista y los trabajadores, en el sentido de que hay un parte del día de trabajo, la jornada de trabajo, que es un trabajo esencial para reemplazar el valor de los salarios, y hay otra parte que es plus trabajo, y que es la fuente de plusvalor y la ganancia. Entonces, mercancías están en una forma que ellas son portadoras de valor, plusvalía y ganancia. Mucho del enfoque del análisis es que las relaciones de las mercancías y cómo se producen, cómo se venden y cómo son, ¿no? Que es la determinación de la forma mercantil. Entonces, Marx llegó a en 1857 en el Grundrisse. Es la primera vez que alguien escribió y explicó la plusvalía o el plusvalor. Más adelante, Marx sigue con su uh, tarea de producir las teorías que explican el capitalismo. Y otra teoría que es muy importante, más allá de plusvalía, es la idea de hay formas de capital. Él llegó a este punto unos años después, en los años 60, y con Marx llegó a la idea de se puede explicar la conversión de plusvalía a ganancia. Y es algo que se llama precios de producción. Precios de producción, que es una modificación de valor simple, es la modificación que es real y muy concreto en el sistema capitalista. Entonces, en términos de leyendo, estudiando la obra como en su desarrollo como un libro, la idea es que Marx empezó con lo más abstracto y llegó a explicar lo más concreto. En términos de la metodología de Marx, muchos de los comentaristas están de acuerdo con esta idea de movimiento del abstracto al concreto. Se puede añadir también que Marx utilizó mucho la idea de un movimiento desde lo esencial o interior a la superficie, a apariencia de lo esencial. Y es muy importante. Tenemos el ejemplo, ¿no? De plusvalía, división del día entre el trabajo necesario y el trabajo surplus. Y esta es la base de la forma de apariencia de los salarios. No se puede entender los salarios sin esta división atrás, interno, dentro del día de trabajo. Entonces, este es un ejemplo, pero vamos a ver que hay mucho más también. Hay otro desarrollo dentro del libro que es muy importante entender. Marx empezó con los trabajadores produce el valor, produce el valor de cualquier mercancía que estamos tratando.
El trabajo es la fuente de valor. Pero en el sistema capitalista, el trabajo es en conflicto, es en contradicción con el capital. Y al final del libro, Marx está explicando que por el lado de los trabajadores producen, en otro sentido, el capital produce también. El capital produce mercancías, el capital produce por sí mismo las ganancias. Entonces, este es estamos moviendo más y más de el centro del trabajo al centro de la agencia, la estructura del capital. Y esta es una contradicción. No es algo simple, hay que entenderlo en las dos direcciones. Trabajadores explotados por capital, pero también que capitales están utilizando los trabajadores para producir sus ganancias. Y este es donde vamos a llegar a un segundo punto, es más de este punto de vista. Y en el tercer libro, Marx va a poner dos, él plantea muy directamente que es una contradicción entre las dos perspectivas. Y este es en el tercer libro, Marx también habla de los precios de producción y la renta de la tierra y otras cosas más allá de la producción de capital industrial. Entonces, ese es más o menos todo. Se puede entender como un sobrevista del libro en términos de este desarrollo de una cadena de conceptos que es una teoría sistemática, se puede decir. Ok, ¿cómo Marx pasa de lo abstracto a lo concreto? Una imagen que Marx utilizó y algunos escritores soviéticos que han utilizado mucho es que hay que entender el capital como una espiral, con giros, que es un círculo, pero es un círculo que expanda y avanza al mismo tiempo. Y de hecho, se puede entender como dos grandes movimientos. El primer circuito, el circuito menor de espiral, es muy concentrado. Es en la primera sección del tomo 1, donde Marx habla de la mercancía, del dinero, el mercado, que está el vínculo entre los dos. Uh, y Max ahora está utilizando para explicar qué es la mercancía, qué es el dinero y cómo se vinculan en intercambios mercantiles. Y acordamos que Marx tiene esta figura de, que empieza con la mercancía, un intercambio con dinero, otro intercambio con la mercancía. Porque el motivo es que el vendedor quiere apropiar otro valor de uso, que por ejemplo él o ella que produce sillas quiere una mesa. Hay que vender sus sillas para comprar una mesa. O sea, es algo como así. Entonces, el dinero es como el intermedio entre una mercancía y otra mercancía. Pero no hay ninguna aumentación del valor. El valor de las sillas debe ser igual al valor del dinero, debe ser igual al valor de la mesa. Pero en un intercambio de mercancías capitalista, el punto de empezar es diferente. El punto de partir es el dinero. Y el dinero se intercambia con mercancías y con mercancías dinero una vez más. Pero ese es el secreto o el motivo que el dinero segundo es más que el dinero primero. O sea, el motivo por hacer los intercambios es completamente diferente. Es para llegar a obtener más dinero que el punto de partir. Y esa es la forma de la circulación de mercancías capitalista. ¿Ok? Entonces, ese es produce más valor que el primero valor de cambio. En la cuenta de Marx podemos acordar también
que esta sección, la sección segunda, es como bastante formal y no incluye toda la historia y violenta que Marx incluyó en la sección 8, ¿no? O sea, es una abstracción bastante selectiva de la cuenta. Es una narrativa que para llegar a la relación capital-trabajo, como una relación de clase, pero sin toda la violencia que fue la realidad histórica para llegar a este punto. Ese es el primer espiral. El segundo circuito es el principal, es de empezar en tomo 1 y va a continuar hasta el tomo 3. O sea, es el gran espiral de todo el libro. Y trata con determinaciones diferentes del capital industrial. Y hay tres fases, ¿no? Uno es la producción, que es el tomo 1. Segundamente es la circulación, que vamos a leer en el tomo 2. Y en el tomo 3 tenemos los tres como aspectos, las tres perspectivas, ¿no? En el tomo 1, todo es concentrado, el enfoque es qué es la plusvalía. La plusvalía absoluta, la plusvalía relativa. Y Marx explica que con la maduración del sistema capitalista, más y más énfasis en la producción de plusvalía relativa en términos de máquinas, tecnología y todo eso, ¿no? Entonces, y este como arco no es una culminación antes de vamos a llegar al tomo 3, que es cuando el sistema de capitales industriales van a llegar, aún son más productivos. Esta misma tendencia va a ponerlo en la tendencia de crisis. Y este es un arco de argumentación bastante largo, ¿no? Eso es como se dura a través de 3 libros para llegar al punto de todo el ejercicio. Y después en el tomo 3 hay otro circuito que no vamos a tratar mucho ahora, pero Marx también mira a formas de capital más allá de lo industrial, o sea, los bancos, los capital comercial y terratenientes también. Utilizando la misma metodología, pero ese es, puede ser en el futuro, vamos a mirar este también. En este diagrama representamos los 3 libros. Se puede ver que dentro del libro 1 hay un desarrollo del argumento, plusvalía como tal, plusvalía absoluta y relativa, y terceramente la idea de una acumulación de capital como reproducción de relaciones de clase. Y este es como tres partes de la esencia del capital. Y Marx utilizó esta forma 2 veces más. En el tomo 2 vamos a ver que tenemos esta idea de una idea original en su como punto de partir y después más particularidades, más detalles, más especificaciones. Y en este estamos hablando de la circulación y al fin tenemos un síntesis que que va más allá de lo individual al social. O sea, ¿cómo es la circulación en una sociedad capitalista? ¿Cómo son los idas y vueltas? ¿Cómo son las compras y ventas de mercancías en una sociedad capitalista? O sea, la perspectiva es la circulación, no la producción. Entonces, este es lo que vamos a leer. En esta estructura, Marx trata con la totalidad de la sociedad capitalista 3 veces. Una vez desde el punto de vista de producción,
y reproducción de la relación de clase. La segunda vez en términos de compras y ventas de mercancías. Y una tercera vez, y eso es importante en el tomo 3, Marx trata con la totalidad de un sistema capitalista desde el punto de vista de ganancias y la cota de ganancia en particular y la tendencia a crisis en la sociedad capitalista. Esa es una tercera como perspectiva y no se puede entender su teoría completa sin entender que estos son niveles de la misma realidad. Aún es un libro como en forma de como lineal, ¿no? Pero de hecho son niveles de la misma realidad y este es algo de pensar un poco la consecuencia de esto también. Nosotros tenemos que ser un poco paciente porque el libro no es simple, ¿no? Es bastante largo. Pero para llegar al punto de la combinación, tenemos que estudiar hasta el tomo 3. Ok. Ah, un otro asunto que puede ser de interés de entender, hay mucho debate, ¿no? Y cómo Marx utiliza el pensamiento dialéctica, que es la herencia de Hegel. Y el punto normal, que es cierto, es verdad, es que Hegel fue un idealista, o sea, él piensa que la realidad es una reflexión de las ideas. Y en Marx es al converso, ¿no? Que las ideas son una reflexión de la realidad, pero no tan como no es unilineal, es una relación entre los dos. Pero la idea de Hegel y Marx es que Hegel era patas arriba y Marx lo corrigió en términos de su materialismo. Lo que es muy interesante y es un comentario como parentética, puede ser por Lenin, que él dijo que para entender el capital hay que estudiar Hegel. Pero este es un reto enorme, ¿no? Porque hemos visto que nos da un poco de esfuerzo estudiar capital y si tenemos que estudiar otra obra aún más difícil antes de estudiar capital es como un poco demasiado exigente, no podemos lograr como personas normales, por lo menos, ¿no? Ok, entonces hay que posicionar un poco para entender un poco que el capital no es una homología, o sea, una copia directa de Hegel. Pero es verdad, en mi opinión, por lo menos, que Hegel tenía una gran influencia en Marx y el capital. Y este es útil entender para lograr un punto de entendimiento más al fondo de capital, ¿no? Y cuál es la influencia? En Hegel hay tres doctrinas de lógica, el ser, la esencia y el concepto. Y ya podemos ver un forma de pensamiento que hemos visto en Marx, ¿no? Ah, primero hay una apariencia inmediata y después vamos a entrar en la esencia, o sea, relaciones internas. Y con un entendimiento de las relaciones internas podemos explicar la apariencia una vez más, pero con más al fondo. Y finalmente podemos mirar a las formas de apariencia. No simplemente son salarios de tiempo, son salarios de pieza, etcétera, ¿no? Son formas de apariencia. Y hay otras formas de categorías de pensamiento que Marx utiliza mucho, el movimiento de general a particular a singular. Y la idea de contradicciones existen, pero también en un sistema complejo, las contradicciones mueven de un nivel a otro, de una forma a otra. Entonces, la diferencia entre Marx y Hegel, una parte es su materialismo, pero hay otra parte que no es tan reconocido a veces, que es una ruptura revolucionaria también con Hegel.
O sea, es una ruptura política también. Y el nudo de todo es en el sistema de Hegel hay un sujeto, un objeto sujeto que es una unidad compleja. Pero en el mundo capitalista, Marx está absolutamente firme que no hay un sujeto, hay dos. Hay dos sujetos de clase. Entonces, los como la fundación del sistema es diferente. Y en este desarrollo por Marx de entendimiento del sistema capitalista como un sistema entre dos polos, que son la lucha de clase entre dos polos, él desarrolló la idea de la esencia más allá de Hegel, porque tenemos una esencia de valor, pero también tenemos una esencia de plusvalor, de la plusvalía, que es el resultado de esta contradicción antógena entre la clase obrera y la clase capitalista. Es una contradicción antagónica, perdón mi español. Entonces, este es algo, hay un cierto como broma en Marx en el final de tomo 1. Hegel habla de la negación, y por Marx, la negación de la negación es la revolución. No se puede solucionar esta contradicción dentro del sistema. Entonces, Marx reprocesó los conceptos de Hegel. El inicio es una contradicción entre capital y labor. El concepto hay que entender desde el punto de vista de conciencia de clase. La conciencia de clase de la clase capitalista es diferente de lo de la clase obrera. Es un conocimiento, es una conciencia socialista. Y este cambia también la esencia del totalidad que estamos tratando. Por Marx, la esencia es esencialmente en contradicción. O sea, esencialmente el sistema tiende a crisis y a más explotación. O sea, no hay ninguna salida del sistema separado de sobrepasar el sistema. ¿Okay? O sea, el libro es una llamada a la revolución. Es un libro científico, pero sobre corriente a través de todo el libro hay que hacer la revolución para solucionar las contradicciones del sistema. Ok, estoy tomando tiempo más que suponía. La, Las mercancías se desarrollan a través de partes del libro. Mercancía simple es después un mercancía que lleva, es un contenedor de la plusvalía. Y vamos a ver que aún más las mercancías son contenedores o son como formas del capital en su expansión. Y finalmente vamos a ver que las mercancías son formas de la contradicción entre capital y trabajo. Y aún más allá, podemos ver que las mercancías no simplemente son portadores de plusvalía y ganancia, pero también de plus ganancia. En inglés, super profits, que se encuentran cuando llegamos a la tierra y la super ganancia, plus ganancia en la tierra. Voy a pasar adelante de este por razón del tiempo. Marini es un importante autor latinoamericano y en mi opinión, él fue súper bien estudioso del capital y en realidad de América Latina. Y él puso enmendamientos básicamente al tomo 1, Capital en Producción, para incluir el concepto de la superexplotación de trabajo, que al lado de plus
plusvalía absoluta, plusvalía relativa, es un otro método de aumentar la plusvalía, simplemente para pagar a los trabajadores menos del equivalente de su fuerza de trabajo, o sea, a presionar que su fuerza de trabajo necesita menos consumición, más barato, bajos salarios, largas horas y intensificación del trabajo son las como características de la superexplotación. Y este es un paso adelante más allá de Marx, utilizando su teoría, pero aplicándolo al contexto de América Latina. De hecho, y vamos a ver cuando llegamos al punto en tomo 2, Marine tiene un amendimiento importante al tomo 2 de Marx también. En cuando Marx habla de la circulación de mercancías en un sistema, Marini dice que sí, pero las mercancías de mi parte del mundo no son los mismos que las mercancías del norte de Europa, ¿no? O sea, tenemos una división de labor internacional, tenemos una unidad pero diferenciada. Y eso es importante. Es importante por razón de que en esta unidad diferenciada, que es el sistema en su totalidad internacional, hay transferencias de valor de una región a otra región, de las economías subordinadas a las economías más supuestamente desarrolladas, o sea, las economías imperialistas. Y esta idea es un desarrollo de teorías anteriores de Luxemburgo y Grossman. Y la teoría de Marini en este campo es muy parecido a un compañero sudafricano también, que llegó a una conclusión muy parecida, que hay que enmendar que Marx dijo en el tomo 2 sobre la circulación de mercancías. Y terceramente, Marini enmendió el tomo 3. En un sistema de libre comercio, los mercancías de América Latina son demasiado baratos en contraste del valor que ha sido gastado en su producción, en contraste a las mercancías del norte, que reconocen más el valor del trabajo en su producción. O sea, esa es la fuente, la superexplotación es la fuente del intercambio desigual. Y esta es una modificación o los que se dice precios de producción. En los precios de producción internacionales es una relación imperialista. O sea, Marx ha llegado a cierto punto precios de producción, pero sin incluir asimétricas relaciones internacionales. Y Marini y otros autores de su generación los incluyeron. Con razón, ¿no? O sea, otros autores del debate bastante conocido es el debate sobre el tema de Immanuel y Bettelheim. Entonces, Marini, en mi opinión, llegó a producir un modelo del sistema capitalista que es muy respetuoso a Marx, pero al mismo tiempo es un paso más allá de herencia de Marx. Y de hecho, creo que es posible para nosotros y nuestra generación y los que vienen después de nosotros, ir aún más allá de Marini también. ¿Y por qué no? Y podemos incluir, por ejemplo, la presión de las mujeres, el extractivismo, la ayuda externa y otra obra de otros pensadores en la tradición marxista, pero un marxismo creativo, se puede decir. Ok, voy a hacer una pausa. Lo siento el tiempo, pero ahora voy a hacer una pausa necesaria para dos razones. Stop share. Para ver si hay cualquier comentario, retroalimentación, desacuerdo, cualquier cosa.
y también para que esto es no tan larga la conferencia, ¿no? Vamos a reentrar en poco. ¿Qué pensamos hasta aquí? He destruido a todo el mundo. Muchas gracias. No, pues, eh, como usted lo explica, genial. Bueno, luego uno va al texto y ya tiene que como ver que, como como entrar a reflexionar y ahí ver que hay otros autores también como para complementar el conocimiento del capital. O sea que muchas gracias por cómo nos acercas a los textos. Gracias, Milena. Pero es demasiado o es bastante, no, es un sobrevista, ¿no? Bastante. Pues es demasiado, pero es lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? O sea, ahí nos estás mostrando como todo lo que va a seguir. O sea, te vas para atrás para que retomemos todo lo de atrás y un adelanto, un resumen de lo que viene. Y entonces, Ajá. claro, uno tiene como son como muchas cosas, pero se supone que lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Cuando, en medio de la lectura. Mm, Bueno, absolutamente. Erdina. Hola, hola, buen día con todos, con todas. Bueno, un poquito resfriada nomás ando estos días. Y Mm, es interesante conocer y tener claro los conceptos del marxismo, comparar con Marini y sobre todo esto de las mercancías que adquieren el poder económico del producto, de la producción, de la mano de obra de nosotros, de los artesanos, de los que trabajamos. Esa no tiene mucha medida los trabajos del artesano, siempre se le trata de reducir el precio, el costo que debe tener, ¿no? mm, Pero si se trata de empresarios, ahí sí tiene mucho valor y te justifican que tiene los mejores elementos, todo, y es maquinaria la que trabaja ahí. Pero en la mano de obra, cuando trabajamos en artesanías, en estas cosas, ahí no se visualiza aquello, o sea, ni la misma persona. En el campo, cuando hay la producción en el campo, queremos comprar papas, tomates, siempre estamos regateando el precio. Y realmente mm, ahí es donde la gente necesita, ahí se incorpora la fuerza de trabajo, la necesidad económica de las personas. O mm, sea, no hay un equilibrio. A veces es bonito escuchar toda esta parte de la teoría, pero la conciencia en nosotros no mismo nos va quedando. O sea, siempre hacemos favor al capitalismo, pero no a la parte social de las personas. mm. Muy bien. De acuerdo, muy de acuerdo. Este es interesante también que el artesanía se continúa en países de América Latina más que, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Porque la fuerza de trabajo es tan barato, ¿no? No hay otra posibilidad de sobrevivir para hacer algo. Andy, Mm. Ujú, bueno, estoy bastante contenta con esta exposición que has hecho y lo que nos espera del tomo 2 porque tenía la idea de estas leyes que invirtió Marx sobre Hegel mm, en cuanto al movimiento en espiral, desde lo inferior a lo superior y de los saltos cualitativos de lo cuantitativo a lo cualitativo, mm, porque eso de una manera científica Marx lo va probando dentro de las distintas sociedades de la historia humana, ¿no? Y en este caso sería interesante conocer el movimiento del capitalismo, cómo desde una posición, desde un estadio inferior dentro del capitalismo se va volviendo más complejo, ¿no? mm, mm. Y cómo es la respuesta de la clase trabajadora ante esto. Entonces, pues va a ser bastante interesante, ¿no? La lectura. Sí, muy bien, me gusta, Che, ¿no? Porque claro que es un sistema internacionalista ahora. Mm, demasiado en un sentido. Sí, tenemos que
ser muy internacional también. Pero el internacional no es igual. Internacional es un iraquí también. Sí. Los métodos van cambiando también, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos el uso de las redes sociales, el internet, ¿no? Todo se va cualificando y también sería interesante conocer a Marini en esta forma de cómo interpretamos y aplicamos el marxismo dentro de esta era moderna. Tú tienes razón. Yo creo que su obra como fructífera terminó más o menos 2000. Podemos confirmar. Entonces él fue no tan de la nueva generación en ese sentido, pero vamos a ver. Y de todos modos, analizaremos en cada interpretación de las lecturas cómo se va aplicando en estos tiempos, ¿no? Sí, Esas leyes que se manifiestan, ¿no? De lo que hizo Marx sobre la obra de Hegel. Sí, no, tú tienes razón. Estas leyes no son absolutas, no se modifican en la historia, no son la misma exactamente. Sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Hemos pedido a Jaredina un poco, pero hemos ganado a Napoleón. Ok, ¿estamos listos a retomar el hilo con la segunda parte? Voy a hacerlo. Listo, voy a hacerlo. Ok, listo. Es una cosa de concentración también, ¿no? Hay una regla, ¿no? No se puede hacer conferencia más que 20 minutos o 25 minutos. Es como guía profesional. Entonces yo voy a reentrar con la segunda parte, ¿ok? Napoleón, ¿has oído algo de la primera parte o entran? Estuve revisando los apuntes. Ya me vinculo. Buenos días. Ok, muy Estaré bueno. atento. Ok, vamos a reentrar en la conferencia y vamos a hacer otro como intercambio después, ¿ok? ¿Dónde estoy yo? Sí, la pausa. Ok. Entonces vamos a estudiar unos aspectos de este capítulo inédito, capítulo 6 de Marx. El texto tiene 3 secciones y voy a destacar 2 de las secciones. Uno se llama la producción capitalista como producción de plusvalía. Este es bastante conocido. Marx utilizar una palabra que se reduce a español valorización, que es básicamente el proceso de producción como un proceso de la producción de plusvalía. Este es una creación de nuevos valores. Entonces no es simplemente lo material, que es la base necesaria, pero también, de hecho, es para crear más plusvalor, más valor al fin del proceso que a punto de partir. Entonces, Marx habla de 2 cosas en este proceso. Uno es conservar el valor ya existente, es el valor de los materiales, es el valor que ha invertido en la fuerza de trabajo, que se llama capital variable. O sea, hay que reproducir durante el proceso de trabajo, el proceso capitalista, este valor, pero también al mismo tiempo aumentar el valor con el nuevo valor. Es un valor adicional que es el plus trabajo adicional al trabajo necesario para sobrevivir los trabajadores sus mismos. Esa es la explotación, básicamente, ¿no? Y otro tema es la alienación capitalista. Y históricamente, se ve como se ve en esta foto, ¿no? Que en un sistema afuera del control de uno no tiene interés en lo que está produciendo. Estás en
otro espacio en su cabeza, pero hay que seguir ahí, hay que mantener la producción por razón de que hay una cierta necesidad de mantener su puesto de trabajo. A uno le gusta, hay que hacerlo. Entonces, este es un aspecto de la enajenación, pero hay algo más que es no simplemente el objetivo material que está ajena, pero también el plusvalor que un trabajador produce, los trabajadores producen, llega a ser el poder encima de ellos mismos. O sea, la idea capitalista de la alienación o ajenación es aún más social que simplemente material. Es como objetivo, como subjetivo, se puede decir, ¿no? Es producción de un poder real encima de sí mismo. En Marx habla mucho de la inversión. No, inversión no en el sentido de que entendemos, ¿no? Inversión extranjera directa, por ejemplo, en la minería o algo como así, pero la inversión de sujeto y objeto. Y los trabajadores llegan a ser los objetos y no los sujetos de la producción. Okay. El capital emplea al obrero y no el obrero al capital. Es la idea de la producción capitalista. Somos como apéndices del proceso de producción. Pero Marx también dice al mismo tiempo, dice, ya, sí, es verdad, hay una objetificación de los trabajadores, pero también mantener ser humanos y mantener la posibilidad de rebelión en contra de la situación que está presionando encima de ellos, ¿no? O sea, no es una inversión total, es una dominación, pero hay resistencia. Hay otro tema en este capítulo que Marx no utilizó mucho en el texto del libro como tal, es una distinción entre subsunción formal y subsunción real. Y a algunos autores marxistas les gusta esta forma de pensar. Y creo que Marx está desarrollando una idea, pero él no logró como cumplirlo, en mi opinión, ¿no? Pero subsunción formal es aún casi todo es en las manos todavía de los trabajadores, en las manos artesanales, se puede decir, ¿no? Pero Capital tiene control, ha puesto todos los trabajadores en un taller o algo como así. O sea, no es una subsunción muy integral en el proceso de trabajo, pero simplemente formal, en el exterior del proceso de trabajo. Y su asunción real, por contraste, es muy corresponde muy directamente con la idea de producción de plusvalía relativa, donde todo está abajo del control directo del capitalista del proceso de producción. O sea, el proceso está dividido según su interés, hay tecnología, todo eso, ¿no? Entonces es subsunción real. Pero yo creo que en el texto de tomo 1 hay más transiciones, no es simplemente binario, hay como 3 o 4 transiciones, o sea, otras formas de subsunción posibles, más que los dos. La idea de inversión. Marx empuja un paso aún más con la idea de la inversión de la ley de apropiación. La formación del capital y el modo capitalista de producción se fundó no solo sobre la abolición del modo de producción feudal, sino sobre la expropiación de los campesinos y artesanos. En general, del modo de producción que se basa en la propiedad privada de sus condiciones de producción por parte del productor directo. O sea, esta es la realidad histórica, pero en la ideología capitalista, ellos utilizan la idea que en su defensa del sistema,
que ellos tienen el derecho de utilizar en misma manera sus instrumentos de producción como un artesano o un campesino. Pero este es una mentira en contraste a la realidad, ¿no? O sea, ellos dicen que yo tengo el derecho de mi propiedad privada, pero en un sistema anterior, este derecho fue una manera de lograr mantener control de su propia fuerza de trabajo. Pero en el sistema capitalista, el derecho de propiedad es para apropiar el trabajo del otro. O sea, es una perversión de lo que fue el derecho de propiedad anterior. Es un derecho capitalista utilizando la ideología más democrática de la anterioridad. Esa es la inversión. Hay varias observaciones en esta dirección en este capítulo, ¿no? Las mercancías como producción del capital. Este es un buen paso adelante más allá del tomo 1, ¿no? Hay que entender más qué es la producción capitalista. En la producción capitalista, mercancía y dinero son ambos premisas elementales del capital. O sea, la forma de ellos son capitalistas. Y vamos a ver. Esta es una diferencia entre circulación simple. Y en mi opinión, confirma un poco la interpretación de Engels, que la sección primera del capital trata de una fase históricamente anterior del capitalismo como tal. Tiene un base histórico. Entonces, estamos hablando antes del capitalismo, de son artesanos produciendo su cosa, y ellos tienen derecho sobre su producto. Ese es su producto y ellos pueden venderlo y ellos pueden lograr la equivalencia del valor que ellos han gastado en la producción. Ese es un ejemplo de la combinación de una visión histórica y una interpretación sistemática, se puede decir. En resumen del tomo 1, la mercantilización de la fuerza de trabajo es la base de la producción generalizada de mercancías. O sea, este es el punto de cambio socialmente clave, que no simplemente los productos se pueden vender sus productos como mercancías, pero la capacidad de trabajar, su misma, llega a ser una mercancía. O sea, tenemos ahora un mercado mercantil de la fuerza de trabajo. Se vende a los trabajadores su tiempo, su disponibilidad, porque no pueden producir por sus mismos, hay que venderse por estar disponible a la clase dominante. Okay. Entonces, hay 3 puntos cruciales. La producción capitalista por primera vez convierte la mercancía en forma general de todos los productos. Todo es mercancía. Segundo, la producción de mercancías lleva necesariamente a la producción capitalista. O sea, el capitalismo es un desarrollo como lógico. A cierto punto, las otras sociedades van a llegar a ser capitalistas. Okay. Tercero, la producción capitalista suprime la base de producción mercantil, la producción de despesa independiente, el intercambio entre el capital y la fuerza de trabajo se vuelve formal. Okay. Este es como un punto clave del sistema entero. Entonces estamos llegando a una mirada a mercancías como productos del capital. Producción capitalista es producción en gran escala. No estamos pensando de un artesano y su instrumento de producción y su
pequeñas cosas productivas, estamos hablando de más gran escala y cantidades enormes de trabajadores, de materias primas, etc. Entonces, Marx habla del punto de análisis, es no una mercancía individual, pero el capital individual y los mercancías que este capital produce, ¿ok? Todo es en volumen diferente ahora, ¿no? Hemos visto también que con la producción de plusvalía relativa, que capital expandir muchísima la escala de producción. Al mismo tiempo, cada uno de los mercancías están más baratos o relativamente más baratos porque es más eficiente en comillas invertidas esta expansión. Estas son dos como tendencias que sirven en con la misma fuente en el desarrollo capitalista. ¿Okay? O sea, crece la masa y el número de mercancías, expansión del mercado. Ok. Ok, vamos a entrar un poco más en qué son los mercados capitalistas en el próximo libro. Mientras tanto, con esta expansión hay mucho más control de la contabilidad de costos del proceso laboral. O sea, los capitalistas están midiendo siempre qué son sus gastos de producción. Este es algo, están muy encima de ¿no? Porque si los gastos están bajos, ellos van a llegar más ganancias. Si los gastos son altos, no van a lograr una ganancia. Entonces, ellos tienen que mantener sus gastos. Y ellos utilizan no dinero como tal, pero se llama el dinero imaginario, el dinero de cuenta. Tiene que hacer como, ¿cómo se dice? Aproximaciones de los gastos de producción mientras está en proceso. Y este es un ejemplo de la empresa Anglo American. Fuimos a su Asamblea General hace 2 semanas y se puede ver que en billones de dólares esta empresa grandísima, multinacional de gran minería, está manejando sus gastos de trabajo en curso en billones, o sea, miles de millones de dólares. Okay. Ese es un ejemplo de la realidad que Marx mencionó. Ok, so hay un posicionamiento doble de mercancías. Estamos llegando a este punto, ok. De un punto de vista lleva el valor y el plusvalor. De otro punto de vista, la mercancía capitalista es un producto del capital. Entonces se mueve como un elemento del capital. Y este es muy importante en la perspectiva del tomo 2. En el tomo 2 va a ver las mercancías como un punto en la experiencia, en el paisaje, lo siento, en el the journey en inglés, en el viaje, perdón, en el viaje del capital. Estamos llegando casi al fin. Entonces, en resumen, este contraste de mercancía, dinero, mercancía, y el contraste con el capitalista, con dinero, mercancía, más dinero, es algo muy importante para el tomo 2. El tomo 2 van a empezar con este contraste, ¿ok? Porque es un proceso de reproducción del capital su misma. Y es un proceso de circulación a través de los mercados, pasando por la producción y una vez más a los mercados. Es un proceso de la circulación y la expansión del capital. Y este es un enfoque que vamos a entender más. Y para finalizar, este libro, supongo que vamos a durar 1 año de estudiar. Y después tenemos, como hemos visto todos los libros de Marx en el interior, vamos a pasar al tomo 3. Y con este, es un plan de 5 años, hermanas y hermanos, pero con este vamos a cumplir estudiosamente, ¿no? Con mucha concentración, la obra maestra de Marx. Gracias a su atención.
Ok, esta fue la segunda parte. No sé si están, no sé, ¿qué pensamos? Es un poco difícil, ¿no? Porque en el tomo 2, Marx no habla tanto del proceso de trabajo. Es un poco... En fútbol o en deportivos tenemos partidos home and away, tu casa y no, de otra casa, y vamos a entrar en la otra casa, ¿no? La casa de capital un poco más. Andy, Mm. qué impresionante que es este texto. Y, y gracias por la síntesis que haces tú, ¿no? Bueno, cada vez que uno vuelve a leer esto, como que encuentra nuevos elementos, ¿no? Yo quiero destacar dos, tres cosas. Eh, Creo que lo que tú nos presenta hay que volver a reflexionar y reflexionar. Pero, a ver, la primera cosa es de este carácter religioso del capital. Cómo hay una enajenación, y bueno, esto estará conectado a la fetichización de la mercancía, del dinero de capital, pero cómo eso se produce, dice lo que tú señalabas, recogiendo lo demás, se produce una inversión similar a la de la religión. La enajenación es una enajenación religiosa, y creo que a veces de eso no destacamos el carácter cultural, civilizatorio del capital. El capital lo que produce es no solo una explotación, en realidad lo que produce es una explotación enajenada, y, y ahí está la dificultad. Diríamos, primer punto, eso podríamos desarrollarlo un poco más, ¿no? Pero me parece que es una primera cosa que tú destacas, y me ha dejado pensando mucho cómo en el periodo actual hay un retorno muy fuerte de las formas religiosas fundamentalistas, Yeah, yeah. ¿no? Quizás el propio capitalismo en su forma tardía requiere acudir otra vez a la religión, Mm. porque hubo una etapa un poco, diríamos, más laica, más incluso atea, pero hoy día, para sostener las formas de capital tan extremas como las que estamos viviendo, requiere nuevamente formas religiosas fundamentalistas. Bueno, eso habría que ver. Uno. Dos, este punto clave que tú resaltas entre lo que es el análisis del tomo 1, en donde un poco la imagen que a uno le queda es la presencia del trabajador individual. Es decir, el trabajador entra y produce y se da la plusvalía, para simplificar. Y en este sentido, un poco la imagen que a uno le queda es que la plusvalía es resultado del trabajo, es producto del trabajo. Pero cuando pasamos a esta reproducción capitalista, ¿cómo es que se van dando una cadena de inversiones? Yo diría no solo una inversión, sino una cadena de inversiones, hasta llegar a la producción capitalista masiva, cuantitativa y que va copando el mundo, en donde la valorización es fruto de capital, ya no es fruto de trabajo. Es decir, desaparece su raíz y llega un momento en que el capital domina de tal manera que el propio proceso económico se liga al capital. El trabajo desaparece, por decirlo así, y cada proceso particular es absorbido y convertido en razón del capital.
a ver, ¿a dónde voy? Lo que me saltó aquí al escuchar, ¿no? Al escuchar la exposición tuya. A veces estamos haciendo esfuerzos de a nivel local ensayar producciones que traten de escapar a la lógica del capital. Y nosotros mismos estamos metidos en experiencias en donde decimos producción propia, producción comunitaria, agroecología. Sí, y creo que eso es válido. Pero ¿cómo al final el capital tiene tal fuerza, este capital mundial, de disolverlo? Y ahí está la dificultad. Porque no hay posibilidad de enfrentarlo al capital solo a nivel local, sino que es un sistema tan invasivo que en esa masividad y universalidad o copamiento, como diríamos, reordena. Y puede ser, digo, estaba pensando que eso de la subsunción formal y subsunción real habría que repensarlo en las condiciones actuales, porque lo que nos presentaba Marx es en las condiciones de la artesanía, incluso de la manufactura respecto a la gran producción. Pero hoy día coexisten. Y no sé, solo te digo una intuición y con eso termino. Hoy día uno de los centros ideológicos es el emprendimiento, los trabajadores como empresarios de sí mismos. Pero ¿cómo se produce allí esta enajenación y esta absorción para hacer eso ordenado al capital? Puede ser que haya ciertas formas de subsunción formal. No sé si me explico. O sea, el trabajador, el emprendedor, en la forma inmediata tiene el control no solo de sus medios de producción, sino de su propio capital, en la forma inmediata. Porque al ser emprendedor, él mismo pone las máquinas, pone todo. Entonces, eso es lo que les lleva a pensar que él es autónomo. Pero esa es la forma más extrema porque la relación capital-trabajo se ha interiorizado en el emprendedor. Y por lo tanto, es una nueva forma de subsunción formal, porque ya no es solo subsunción formal del trabajo al capital, sino del capital del emprendedor al gran capital. No sé si me explico. Es una intuición simplemente porque cada vez que leo y escucho lo que tú dices, me pongo a pensar cómo es ahora, cómo funciona el capital, cómo es esa valorización. Eso, Andy, como comentario. No, gracias, hermano. No sé si alguien quiere tomar el hilo. Muy de acuerdo con lo que has dicho, Napo. La cosa con la expansión de la producción capitalista. De hecho, en la versión inglés hay una introducción a este capítulo por Mandel. Y Mandel para mí es un ejemplo de un cierto eurocentrismo, porque siempre hablan de la aumentación de capital fijado, pero al mismo tiempo la expansión de producción necesita aún más primas materias, ¿no? Ese es un componente que no se nota en la gran mayoría de los comentarios. Yo hablo de la maquinaria y todo eso, pero necesita más algodón, más, no sé, todas las cosas para alimentar la producción. Y en este componente es al servicio de la máquina, es el tercer mundo, básicamente. Y ese es. Pero los otros puntos estoy muy de acuerdo. De hecho, eh, es un poco, no estamos muy confortables con este, ¿no? Porque Marx está diciendo no simplemente que trabajadores producen mercancías, capital produce mercancías, ¿no? Esa es una forma de capital, porque
todo cuando veamos todos esos carros, ¿no? Importaciones de donde quiera, hay que venderlos y tiene valor. Entonces es una forma de capital en su movimiento, ¿no? Ah, pero en el tomo 2, Marx no lo ha puesto en contradicción, simplemente están de dos lados de la moneda, básicamente. Pero hay que ponerlo en contradicción también. ¿Qué son las mercancías? ¿Son fuerza de trabajo produciéndolo o son capital produciéndolo? ¿O cómo está el enlace de esta contradicción? No, Me pero gustaría, siga, mana, siga, mana. sí, me gustaría contribuir algo sobre lo que dijo Napoleón, que es Mm, muy interesante y es mm, este fenómeno de los emprendedores. Em, por ejemplo, en Perú también existen los emprendedores, que es un tipo de, digamos, la enajenación hacia el capitalismo, de los mismos, de la misma clase trabajadora que hizo inversiones y se volvió, sobre todo, se ha expandido en, la- en el comercio. mm, Entonces, ¿cómo es? Ponen su capital que han ido ahorrando y de pronto empiezan a ser propietarios de mercancías, de productos que compran y luego lo venden. Y generalmente se ve en los mercados, por ejemplo, he visto a primera mano en los mercados vecinales cómo los comerciantes que ya tienen muchos años están logrando a punta de trabajo y ahí entra toda la familia, en los hijos y los nietos, todos trabajan en los mismos puestos de productos ujú, y con sus ahorros, aparte de mantenerse económicamente, van construyendo casas. Las casas de 3, 4, hasta 5 pisos las usan para rentar. Luego, en la devolución, en el retorno del capital invertido, van acumulando otra vez casas, nuevas casas para dedicarse a la renta de las viviendas de departamentos. mm, Entonces, vemos cómo van cualificando su expansión de dinero. Y la pregunta que es un poco confusa y merece bastante atención y análisis es de que esta clase trabajadora que de pronto mm, se volvió en, digamos, pequeños capitalistas, mm, eh, producen una enajenación mental hacia el resto de la clase trabajadora, porque ya empiezan a decir, mira, mi hermano de la comunidad es un empresario, es un emprendedor que le llaman, y empiezan a querer hacer lo mismo, ambicionar, pero en todo ese manejo de fenomenacional se va perdiendo la, la idea de lo que sería una nueva estructura económica, porque ellos están desarrollándose dentro del capitalismo. mm, Y dentro del capitalismo jamás van a lograr su independencia, porque van a depender del gran capital. Los inversores grandes son dueños de empresas, de refinerías, etcétera, etcétera, pero estos emprendedores son, digamos, mini capitalistas que mm, se sienten felices de haber sido de la clase, digamos, obrera y pasan a ser emprendedores. Ahora, otro punto es el racismo también, porque generalmente los emprendedores son de la mm, clase, digamos, andina, en el caso ujú, peruano, de la clase andina que han logrado sobresalir económicamente al resto de sus descendientes o comunidades, pero jamás van a ser aceptados por los empresarios, grandes empresarios blancos de origen o de descendencia europea o con mentalidad occidental, ¿no? Así no sean, digamos, blancos, pero que tienen una mentalidad occidental. Entonces, por un lado, vemos cómo el capitalismo de todos modos, en su momento, con las regulaciones de los precios, eh, de los precios de los intermediarios, etcétera, va a ir absorbiendo a estos mini capitalistas en un momento.
tal como pasa, por ejemplo, con las farmacias. Muchos estudiantes de farmacia salen aspirando a tener su propia farmacia, pero realmente entrar en ese mercado es muy, muy difícil. Terminan siendo empleados por los dueños que son o no son necesariamente farmacéuticos, que son los dueños de las cadenas de farmacias. En Perú hay dos, eran dos grandes y ya la primera, una de ellas compró a la segunda más grande y así va comprando a mini farmacias, en donde se les ajusta los precios para los pequeños estudiantes que han salido ya profesionales farmacéuticos que lograron tener su farmacia. Eso fue el caso, por ejemplo, cerca de la casa de mi madre había una compañera de estudios mía y ella me contaba que tenía su farmacia que ya es de ella, pero luego se vio en problemas para pagar los créditos y los intereses que le significaba la inversión de su farmacia. Al no poder lograr pagar, ella se vio en la necesidad de vender a los prestamistas y estos prestamistas venden a los dueños de la cadena de farmacia. Entonces, ahora, ¿qué hace mi amiga? Antes un tiempo ella como vendedora se empleó ella misma, se empleó en su farmacia como vendedora de los productos de una farmacia que ella inició y que ahora el dueño es otro. Y al final, en el último viaje que hice la vi que había instalado una agencia de un banco en su farmacia, un costadito, ella estaba ahí como agente bancaria, como trabajadora bancaria, digamos, de una agencia para la comunidad de un banco, porque los bancos están generalmente en el centro de la ciudad y ahora hay la modalidad en que las agencias van a las comunidades, ¿no? Entonces, no solo es el caso de ellos porque muchos de los estudiantes que estudiaron farmacia terminan siendo absorbidos dentro de un capitalismo que no tiene nada que ver para los cuales ellos fueron formados. Entonces, de esa manera, haciendo un paralelo, puede que sean absorbidos estos emprendedores a mediano o largo plazo y terminan siendo empleados de sus propios. No se sabe, ¿no? Porque estoy conjeturando, pero en la forma y la mecánica, cómo trabaja el capitalismo y el mecanismo que usan los grandes empresarios es que la pregunta es en qué terminarán los emprendedores, ¿no? Muy bien. O sea, no, ustedes han explicado muy bien entre los dos. Y me parece que esta cosa de la forma de religión está como muy apta a como la pequeña burguesía que quiere ser pequeña capitalista, ¿no? Es por su protestante esfuerzo se puede lograr ser un éxito, ¿no? Es muy apta. Ah, yo quería decir algo, o sea, Ya, ya, hablando ya, 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 ya. de esa como falsedad, de los emprendedores. O sea, que no, como que todo el mundo puede, ¿no? En este capitalismo, en esta libertad, ¿cierto? Todo el Mm, mundo puede, pero pues eso es un engaño, porque al final, mm, como dice Betty, los que pueden llegar a ser realmente grandes capitalistas son muy pocos. Y entonces esos emprendedores sirven si en eso hay una conciencia de clase, ¿no? Entonces yo voy a poner un ejemplo. Aquí nosotros tenemos un sindicato en el Cauca de los maestros. Entonces ellos, su filosofía es, vamos a combatir el capitalismo, pero nos vamos a meter en el juego del capitalismo. O sea, es una forma consciente que ellos han hecho, ¿cierto? Entonces ellos tienen supermercados, ese sindicato tiene un supermercado. uf, Ellos vieron la necesidad que la gasolina era muy costosa y entonces ellos en el departamento del Cauca tienen, bueno, en Popayán tienen bombas de gasolina para que ellos mismos, entonces es como tratar de hacerle ese contra y pues es un sindicato muy atacado aquí, ¿no? No los quieren ni los muy comunistas ni los de derecha, pero ellos lo están haciendo es como un acto consciente, ¿cierto? Solamente de ahí solamente sirve. Y bueno, muchas leyes, lo que hacen ellos también haciendo, le buscan a las leyes que siempre les ponen trabas. Entonces ellos van creando como empresas y le van tratando bueno, bajo la ley, ¿cierto? Porque toca, ¿cierto? Pero pues ellos saben que eso no va a ser duradero en el tiempo y que en algún momento pues
esas empresas no van a hacer nada, pero es una forma de ellos de hacer conciencia también y de formar a la gente de su sindicato. Y vuelvo a esa frase de la mercancía como producción del capitalismo. Pues es que eso es lo que hace el capitalismo todo, ¿no? Uno dice, hasta lo que resiste. Uno ve, entonces, el artesano trata de resistirle al capitalismo, pero no. Entonces usted llega a los aeropuertos de Colombia y todas las artesanías que hacen los artesanos que se las han comprado bien baratas, esas cadenas, grandes cadenas, las venden al doble del precio, no las venden a los turistas en Mm, los aeropuertos. Lo mm, otro es lo de todos esos productos limpios, ¿no? Que uno dice, eso era una alternativa, es como ir en contra del capitalismo. Pues no, ahora las grandes cadenas también absorbió todo eso, que era resistencia, lo absorbió y lo volvió ahora en mercancías. El, el capitalismo pues ha sido muy, sea, se renueva más. Yo creo que nos lleva como muchos pasos adelante, ¿no? Porque siempre uno dice, no, ya, muchos momentos uno piensa, ya, aquí va a ser, esta es la revolución, ¿cierto? Vamos a llegar por fin, pero no. Él coge y absorbe todo, 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 hasta la revolución y la vuelve en mercancía. mm, Listo, eso es lo que mm. quería reflexionar. Y bien, es interesante, ¿no? Porque en una sociedad socialista y vamos con la artesanía todavía, ¿no? Podemos absorber todo este fruto de trabajo, pero de manera diferente, con más apoyo a los trabajadores.